Está grabando. Vamos a continuar con el tema de las promesas de Dios en su segunda parte. Recordando un poco lo que vimos en el estudio de las promesas de Dios, primera parte, encontramos en las Sagradas Escrituras que Dios, antes de que el mundo fuera formado, Él hizo promesas. Y una promesa muy importante es la vida eterna. Vimos 3 pasajes para esto, voy a recordarlos rápidamente. Libro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, dice el versículo 2. Para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Aquí dice que Dios hizo una promesa antes de los tiempos de los siglos. Y alguien pudiera pensar que en esa promesa, pues no estamos nosotros incluidos, o a nosotros no nos los dijo, porque nosotros no estábamos antes de los tiempos de los siglos. El hombre, su existencia, pues parte ya cuando hay materia, ya cuando hay tiempo. Pero antes de eso, pues el hombre todavía no tenía esta existencia. Y cualquiera que lee ese pasaje dice, yo no estoy incluido en esa promesa. Pero encontramos en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, 2 de Timoteo, capítulo 1, dice el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Entonces esto nos ayuda un poquito a entender que alguien que estaba con el Padre antes de los siglos, pues era nuestro Señor Jesucristo, y Dios le promete a él la vida eterna. Pero alguien pudiera pensar, ¿de qué me sirve a mí conocer que Dios le prometió a Cristo la vida eterna? Bueno, es muy importante para nosotros porque en Primera de Juan encontramos que estamos incluidos en la promesa. Primera de Juan, capítulo 1, versículo perdón, es Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25. Dice así, y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Entonces alguien pues puede preguntarse, a ver, hemos visto un pasaje en donde Dios promete la vida eterna antes de los tiempos de los siglos, vemos otro pasaje en donde se menciona que esa vida eterna tiene que ver con Cristo Jesús, y encontramos este pasaje que dice que Él nos prometió la vida eterna. Y la pregunta es, pues, ¿cómo es que si la promesa fue dada antes de que la tierra se formara, de que hubiera tiempo, de que hubiera materia, cómo es que nosotros somos participantes de esa promesa? Alguien pudiera decir, en mi vida yo no he tenido algún contacto directo, físico, con Dios, para que Él me diga, te prometo la vida eterna. Si Dios se la prometió a Cristo, ¿cómo es que yo estoy incluido? Bueno, eso es parte de lo que vimos la sesión anterior. En esta oportunidad vamos por medio de la Biblia, nos va a explicar cómo es que nosotros podemos ser parte de esa promesa y echar mano de esa promesa y entender el pasaje de segunda de Juan 2:25. También la sesión pasada
estuvimos viendo que Dios es un ser que lo que promete, Él lo cumple. Lo que dice, eso sucede. Vamos a ver un pasaje que nos habla de esto. Y que por lo tanto el hombre no, pues no debe de desconfiar. Dios es un ser que tiene el poder para cumplir todo aquello que dice y además conoce el futuro. Dice Isaías capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay a mí semejante. Este pasaje nos aclara que Dios es un ser que no tiene parecido con nada de lo que Él creó. De tal manera que si lo queremos asemejar en apariencia a algo de lo creado, nos estamos equivocando. Dios no se parece a nada de lo que Él ha creado. Entonces Él no se parece a un hombre, no se parece a un astro, no se parece a un animal. No es, en apariencia, no es nada de lo que Él pues diseñó, de lo que Él creó. Nada se parece a Él y pues mucho menos intelectualmente, nada se puede parecer. Dice el versículo 10, hablando de Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. A esto se le conoce como profetizar. Cuando alguien habla del futuro, de cosas que no han sucedido, pero van a suceder, eso se le conoce como profetizar. Dios es un ser que, conociendo el futuro, nos puede hablar de él. Y dice así también en ese mismo versículo, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Y dice el versículo 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. He lo pensado y también lo haré. Dios es un ser que sus pensamientos los pueden, bueno, más bien no pueden, se hacen realidad. Los pensamientos del hombre no son así. Yo me puedo imaginar muchas cosas y algunas de ellas, pues Dios me permitirá realizarlas, pero muchas quedarán en mi imaginación, no llegan a hacerse realidad. Entonces, Dios dice aquí, yo hablé y lo haré venir. Las promesas de Dios son cosas que Él habla y que Él con su poder va a hacer que sucedan. Dios es un ser que no le gusta aquellas personas que prometen y no cumplen. Vamos a ver este pasaje en el libro de Salmos, es Zacarías. Vamos a Zacarías antes de Salmos. Zacarías 8, para después entender por qué Salmos habla de esta manera. Zacarías, capítulo 8. Como siempre, el hermano Ismael nos está apoyando con los textos. Dice así en el versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de paz. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, aquel que promete y no cumple tiene una forma de actuar que a Dios no le gusta. Sería contradictorio
que a Dios no le guste que alguien no cumpla sus promesas y que Él tampoco cumpla sus promesas. No, Dios es un ser que cumple sus promesas y no le gusta que cuando alguien haga alguna promesa, no la cumpla. Dice, ahora sí, vamos a Salmo capítulo 76. Y con estos pasajes reforzamos que Dios es un ser que cumple sus promesas. Salmo 76, versículo 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan presentes al terrible. Entonces, este pasaje nos está diciendo que el mismo Dios te recomienda que si prometes algo, y más, si le prometes a Dios, pues lo cumplas. Dios, si te promete algo, tienes la seguridad de que Él no se va a mudar, no va a cambiar, no va a decir ahorita sí y después no. Él va a cumplir. Y de hecho, Dios le gusta que alguien pues siga este ejemplo, que lo que promete lo cumpla. Eclesiastés capítulo 5. Versículo 5. Y es que le damos tan poco valor a las promesas que hacemos, que el hombre hay ocasiones que no cumple sus promesas y le da lo mismo, pero no sabe las implicaciones. Y una implicación que tiene el que prometas y no cumplas, pues es que a Dios no le gusta eso. Dice Eclesiastés 5, versículo 5, mejor es que no prometas, que prometas y no pagues. Entonces, Dios nos aconseja que si prometemos, lo paguemos, ¿sí? En el libro de 1 Corintios, que lo citamos la sesión anterior, es 2 Corintios, discúlpenme, capítulo 1, versículo 20. Dice así, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por nosotros a gloria de Dios. Entonces, vemos que Dios cumple sus promesas, que Dios no es un ser cambiante, que no le gustan aquellos que prometen y no cumplen. Ahora, hermanos, pensemos en que cuando prometemos y no cumplimos, estamos mintiendo y a Dios no le gusta la mentira. Bueno, entonces, partiendo de eso, de que Dios hizo una promesa y en esa promesa dice que estamos involucrados nosotros y que Dios no se muda, entonces vamos a continuar y a entender cómo es que Dios nos incluyó en una promesa que es la vida eterna. Y si tenemos una promesa, nos debe interesar porque a su tiempo Dios cumplirá. Así es que vamos a verlo. En el libro de Génesis, capítulo 15, leíamos que Dios le hace algunas promesas a Abraham, dice Génesis 15, versículo 4. Y luego la palabra de Jehová fue a él, a Abraham, diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas, será el que te herede. Abraham no tenía hijos y Dios, por medio de estas palabras, le está prometiendo un hijo, le está prometiendo descendencia. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó Jehová y contóselo por justicia. Entonces Abraham sí le creyó a Dios. Creyó que él le iba a dar descendencia. Aunque ya para este tiempo, pues Abraham ya pues era una persona grande, aproximadamente tenía 84, 85 años, ¿verdad?
ya era una persona grande. Pero aún así, él creyó, o sea, Abraham creyó. Posteriormente, Dios le concede un hijo, nace un hijo a Abraham, y dice Génesis capítulo 17, versículo 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y dice que Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás. Esto fue una promesa que Dios le hizo directamente a Abraham y le dijo: vas a tener un hijo. Esto se cumplió, vamos a ver cuándo se cumplió, porque en el versículo 12 de Génesis 18, versículo 12, dice: rióse pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi marido ya viejo. O sea, ella tampoco creyó que esto fuera a pasar. Pero no veamos esto de que ella se rió como un acto de incredulidad, de que no creía en Dios, sino más bien lo veía como algo, pues, que no era común. Pero ella, al igual que Abraham, creyeron y Dios les concedió un hijo. Eso lo vamos a ver en el Génesis capítulo 21, versículo 1. Y después de que le prometió pues un hijo, ¿sí? Dice Génesis capítulo 21, versículo 1. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Fíjense que esta promesa de darle un hijo, lo que leímos en Génesis capítulo 15, sucedió aproximadamente 15 años antes de que Dios cumpliera su promesa. Porque Abraham tuvo a su hijo hasta los 100 años. Y esta parte a veces el hombre es muy desesperado, sobre todo para las promesas. Queremos que ya se cumplan, nos gusta que nos prometan cosas a muy corto plazo, que si alguien nos promete un regalo, pues nos lo dé a corto plazo. Las promesas de Dios requieren de que el hombre demuestre su confianza, y ahorita vamos a ver un pasaje que dice que los que esperan en Jehová alguna promesa tienen que ser longánimes, es decir, mantener durante mucho tiempo su mismo ánimo, ser pacientes. Eso involucra tener el mismo ánimo en esperanza de aquello que se va a recibir. Génesis capítulo 21, dice el versículo 2, y concibió y parió Sara a Abraham un hijo. Parece ser que la promesa pues ya se la había cumplido. Y Dios le dijo: a tu simiente le voy a dar la tierra. Tu simiente se va a multiplicar. Y dice en Génesis capítulo 22, versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que tentó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo único a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Le pide Dios a Abraham que mate a su hijo, que lo sacrifique. Esta petición pues pareciera que está pues fuera de lo que un padre quiere para su hijo. Un padre quiere que el hijo viva, que el hijo disfrute, sea feliz, tenga lo necesario, pero nunca un padre busca matar a su hijo. Es algo que no es normal, y que si un padre ama a su hijo no lo haría. Pero Abraham obedeció a Dios y fue a la tierra de Moria, y ahí en esa tierra preparó a Isaac para ser sacrificado. Él le demostró a Dios que lo obedecía y que confiaba en él. Abraham sabía
que había una promesa de Dios y que lo que le estaba pidiendo parecería que se contradecía con esa promesa. Si Dios había prometido que la simiente de Abraham iba a ser como las estrellas y que en su hijo Isaac iba a encontrar a un heredero, ¿cómo es que ahora le pide matarlo? Como él no se rehusó a esto, dice Génesis 21, versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me has rehusado tu hijo, tu único. Esto es algo sumamente importante, porque Dios, hermanos, se dio cuenta que el corazón de Abraham era un corazón sincero. Esto valió tanto delante de Dios que dice el versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. El ángel era un portador de lo que Dios le iba a decir a Abraham. Y dice, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré, y tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente, dice, poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces Dios no cambia las promesas, al contrario, las ratifica cuando ve que Abraham se había comportado con el mismo ánimo y creyendo a Dios. Y este pasaje que estamos viendo es muy importante porque nos va a hacer entender cómo nosotros podemos ser parte de las promesas que Dios hizo a Cristo y también le hizo a Abraham. Y cualquiera dirá, ¿pero cómo? Yo no veo nada aquí que me haga ver que yo estoy incluido. Abraham, pues qué bien por él, porque él demostró confianza, pero yo aquí no me veo. Y además lo que veo es que Dios, pues, le da con juramento la promesa. ¿Y qué es un juramento? Dice Hebreos, capítulo 6, Hebreos 6. El tema que estamos viendo es muy bonito y con algunos pasajes se puede descubrir inmediatamente la luz para entender varias cosas, pero hay que fijarse en los detalles. Hebreos capítulo 6 dice el versículo 13: porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré, de cierto te bendeciré bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando, fíjense cómo se tiene que esperar una promesa, con largura de ánimo, no desanimarnos. Si Dios nos promete algo, no un día estar muy entusiastas y decir, qué bien que Dios me prometió, y al otro día, no, se me hace que no me va a cumplir. Y al siguiente día, no, qué bien que Dios me prometió. Y al siguiente, no me va a cumplir. Estamos cambiando nuestro ánimo. Y dice aquí que Abraham, con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Porque los hombres, ciertamente, por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ya sabemos que Dios es inmutable, que Dios no se muda, pero para que el hombre tenga más confianza en él, jura que esa promesa se va a cumplir. Y lo jura por sí mismo, porque no hay otro mayor que Dios. Entonces las promesas de Dios, de por sí que son firmes con su palabra, pues cuando Dios pone un juramento es para que el hombre se dé cuenta que esas promesas
no se van a mover, se tienen que cumplir. Ahora, entendiendo esto, dice Gálatas, capítulo 3, se va a ir descubriendo poco a poquito estos pasajes. Gálatas 3, versículo 15. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo. Siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. ¿Sí? Fíjense que cuando hacemos un contrato de compraventa de una casa, de un carro, etcétera, pues hay cláusulas en que se compromete la parte vendedora, la parte compradora, y lo que se hace es, se firma, ¿sí? Y en realidad la firma es como si estuviéramos confirmando lo que verbalmente estamos pactando. Y no solamente a veces se llega a la firma, sino a veces se va ante un notario y él ratifica y él da validez desde su autoridad a ese contrato y el contrato se confirma, ¿sí? Entonces, entre los hombres, sí hay grados en que un contrato, un convenio, se puede ir haciendo más firme, pues Dios estaba confirmando sus promesas, primeramente a quien se le dio, sus promesas se las dio a Cristo. Y después esa promesa, parte de esas promesas, se las da a conocer a Abraham. Y dice el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a la simiente como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Decíamos que de la descendencia de Abraham nació Cristo, y dice el versículo 17, esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Quiere decir que las promesas de Dios son firmes. Aunque han pasado varios acontecimientos, siguen siendo firmes. Aunque Dios le haya hablado de algunas promesas a Abraham, la promesa con Cristo es firme. Y esas promesas que Dios le hizo a Abraham eran una confirmación también. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Y aquí viene una parte muy, muy importante. ¿Cómo puede uno ser parte de esas promesas? Si las promesas se las dio a Cristo Jesús y se las dio a Abraham. Bueno, es muy sencillo entenderlo si leemos este pasaje. Dice versículo 26. Porque todos los que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y aquí está el pasaje importante para entender lo que el día de hoy estamos viendo. No hay judío, ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cómo se es parte de Cristo? ¿Cómo se es parte de Cristo? ¿Cómo un hombre puede ser parte de Cristo? Pues el versículo 27 lo dice, por medio del bautismo. El bautismo, que no ha sido un tema que hemos tocado, todavía no lo tocamos, es la confirmación de parte del hombre de que deposita su confianza en Dios para muchas cosas. Eso es el bautismo. Es una confirmación de la fe que un hombre deposita en Dios. Y no voy a dar más definiciones de bautizo,
para que en este momento no nos confundamos. Pero es un acto en donde el hombre expresa que confía en Dios. Pues bien, aquellos que son bautizados, ya llegará el momento en que toquemos ese tema del bautismo, aquellos que son bautizados forman ahora parte de Cristo. Todos esos que son bautizados forman uno en Cristo. Y entonces a los que creen en Cristo Jesús, que la Biblia le llama iglesia, se vuelven parte de Cristo, pero no nos imaginemos que somos el mismo ser. No, somos diferentes seres, pero somos uno en propósitos, pensamiento con Cristo Jesús. Y eso nos hace entender este pasaje que está en el libro de Efesios, capítulo 1, y dice el versículo 22. Les mencionaba que a todos los que creen en Cristo Jesús y lo aceptan y se bautizan, dice aquí, y sometió todas las cosas, Efesios 1:22, debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí está hablando de que Cristo Jesús es cabeza de la iglesia. Y la iglesia, entendemos, la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que quiere decir congregación o reunión. Versículo 23. La cual iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas. Quiere decir que la iglesia forma parte de Cristo. Y si forma parte de Cristo y es uno en Cristo, entonces ahora sí entendemos. Cuando Dios le da la promesa a Cristo, pues esa promesa, si yo estoy en Cristo, esa promesa es extensiva para mí. Pero no solamente eso. Si yo estoy en Cristo, entonces también me vuelvo pariente de Abraham. Me vuelvo de la simiente de Abraham. Y quisiera tocar este pasaje que habla de que para ser parte de Abraham no necesitamos ser judíos. Está, permítanme un momento. El pasaje menciona, no todos los que se dicen ser de la simiente de Abraham son hijos de Abraham. Los hijos de Abraham son aquellos que guardan y obedecen los mandamientos. Dice así en ¿No es Romanos 2, hermano? ¿Romanos qué, hermano? Romanos 2. Romanos 2. Dice así. ¿Qué versículo, hermano? El versículo... sí, este nos sirve también, hermano. Muchas gracias. Dice el versículo 28. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior. Este pasaje nos hace ver que para ser simiente de Abraham, es decir, ser parte de esa descendencia, no necesitamos ser hijos carnales de Abraham, descendientes carnales de Abraham. Y esto lo entendemos porque para ser de Cristo Jesús, él mismo, en el pasaje que leíamos, decía, para estar en Cristo Jesús, ahí se pierde la nacionalidad. Ya no eres gentil, ya no eres judío, ya no eres, y también hasta, vamos a ver que se pierden algunas cosas que el humano tiene muy
presentes como identidad, como es el sexo. Ahorita no voy a tocar esa parte, nada más me voy a enfocar en que para ser parte de las promesas es necesario participar de Cristo Jesús. Y dice en el libro de Romanos, capítulo 6, voy a leer el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando alguien se bautiza, va a ser parte de Cristo y delante de Dios va a estar vivo. Y nosotros pensamos esto. ¿Cómo es que si yo me bautizo y soy parte ahora de Cristo, delante de Dios estoy vivo? Sí, estás en un estado en el que delante de Dios vas a ser parte de sus planes. Y a futuro, ¿qué va a pasar? Él te va a dar la vida eterna y vas a seguir viviendo. Entonces aquel que está en Cristo está en un estado en donde a futuro Dios le va a cumplir esas promesas. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, y ahorita solamente estamos tocando una promesa que Dios hizo, la vida eterna. Hebreos, pero hay muchas promesas que Dios ha hecho. Hebreos 11, dice el versículo 1. Es pues la fe, la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Cuando alguien dice tener fe, tiene una confianza en que hay algo que le van a dar en el futuro, de tal manera que eso que le van a dar en el futuro todavía no se ve, es algo que se espera. Y habla de varios hombres que tuvieron fe en Dios, esperando las promesas de Dios. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac, Jacob, herederos, juntamente de la misma promesa. Versículo 12. Voy a leer el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, o sea, Abraham, Jacob, Isaac, sin haber recibido la promesa. Y aquí algunos se pueden poner tristes. ¿Cómo que Jacob y Abraham, Isaac, no recibieron la promesa? Pues no, que las promesas se cumplen, hermano. Sí, las promesas de Dios se cumplen, aunque nosotros descendamos al polvo de la tierra. Cualquiera pensaría lo siguiente: si yo le prometo a alguien algo y esa persona muere, pues estoy libre de darle lo prometido. Si yo le prometo a una persona darle un carro a los 30 años y esa persona fallece a los 25, pues entre los hombres se diría, bueno, pues ya no tengo que pagar esa promesa, ¿verdad? Ya no existe esa persona, ya descendió al polvo de la tierra, ya no le voy a pagar la promesa. Dios, sus promesas, traspasan la existencia material del hombre. Y dice aquí que estos personajes no recibieron la promesa, pero eso no quiere decir que no
la vayan a recibir. Y cualquiera diría, ¿cómo? Si ya murieron. Vamos a seguir leyendo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y voy a saltarme hasta el versículo 17 para que vean de qué manera hay que creer en las promesas de Dios. Empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe Abraham a Isaac, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Y esto pensaba Abraham, que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Abraham pensó, si Dios me pide que mate a Isaac, pero también él me prometió que en Isaac voy a seguir teniendo descendencia, entonces Dios tiene que resucitar a Isaac. Si yo lo mato, Dios lo tiene que resucitar para que me cumpla la promesa. Bueno, pues ahora vamos a pensar en esto. ¿Qué pasa si nosotros llega nuestro momento de muerte y Dios no nos ha dado la vida eterna? Pues tenemos que pensar que Dios debe tener el poder para levantarme, para resucitarme y darme la vida eterna. Porque eso lo prometió Dios. Esto sí llegará a suceder. Dice Apocalipsis, capítulo, y ya vamos a ir terminando, Apocalipsis, capítulo 20, dice el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, cualquiera diría, pero pues esto no es la vida eterna. Aquí nada más dice que 1000 años. No. Ahí no dice que vas a vivir 1000 años. Ahí dice que vas a reinar con Cristo 1000 años. La vida que ya vas a tener es una vida eterna. Vamos a ver estos pasajes de que Dios promete la vida eterna. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Vamos a, en otra sesión vamos a explicar que aquel que cree en Cristo Jesús tiene una lucha con la maldad, con el pecado, y el que venciere, el que se mantenga creyendo en Dios, confiando en sus promesas, que se mantenga obedeciendo, le dice aquí, al que venciere daré a comer del árbol de la vida. Aquí está encerrada la vida eterna, es decir, le va a dar Dios a esa persona la vida eterna. Y vamos a verlo en otro pasaje, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Si ya no vas a morir, entonces es que vas a seguir viviendo. Ahí está también la vida eterna. Versículo 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí que el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona ¿de qué? De la vida. Todavía más, vamos a Apocalipsis, capítulo 3. Dice el versículo 5.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, todos estos pasajes están haciendo alusión a que al que venciere se le va a dar vida. Y es que las promesas de Dios se tienen que cumplir. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 21, Apocalipsis 3:21. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono, con mi Padre en su trono. Cualquiera diría, aquí, ¿dónde está la vida? Bueno, si tú ya descendiste al polvo de la tierra y Dios está prometiendo cosas después de que ya bajaste al polvo de la tierra, quiere decir que Dios te va a levantar de los muertos y te va a dar vida. Pues para eso es la resurrección, para que Dios te dé vida. Voy a leer el último pasaje ya, hermanos, para que terminemos en esta sesión. Dice el versículo de Apocalipsis 22, versículo 12. Y con este pasaje nos vamos a quedar pensando en algo más. Muchas veces hemos escuchado que Cristo va a regresar a la tierra. ¿Para qué va a regresar? Pues una de las misiones que tiene Cristo para regresar a la tierra es dar las promesas, dar cumplimiento a las promesas de Dios. Es decir, cuando Cristo venga a la tierra, le va a dar vida a aquellos que Dios le prometió dar vida. Y dice Apocalipsis 22, versículo 2, he aquí yo vengo presto, está hablando de Cristo, y mi galardón, mi premio, mi recompensa, conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Las promesas de Dios son de su voluntad parte el darnos algo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que mostrar fe, tenemos que mostrar confianza. Y una promesa muy importante de Dios es dar la vida eterna al hombre que crea en Él, que crea en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es un ser por medio del cual Dios cumple sus promesas al hombre, y que nos mantengamos en una determinada condición. Entonces, conocer las promesas de Dios es muy importante en nuestra vida porque ¿se acuerdan cuando vimos el tema de qué hay después de la muerte? Pues bien, después de la muerte hay más cosas, hay una resurrección, pero Dios nos va a resucitar y nos va a dar vida, pero vida eterna. No es una vida como esta, es una vida material. Entonces, una promesa de Dios muy importante es la vida eterna. Ya no vas a morir, vas a vivir siempre. Ahorita no vamos a ver en qué condición o cómo va a ser esto, pero recordemos que las promesas de Dios son en el sí y se van a cumplir. Vamos a dejar hasta aquí este tema. Ya hablamos de esa promesa grandiosa que es la vida eterna y continuaremos tomando algunos temas importantes, pequeñitos, que nos hablen más de los planes de Dios para con el hombre. Pues sería todo por esta ocasión. Que todos estén bien, hermanos, y que les bendiga Dios a todos en sus labores que hagan en esta semana. Paz a vosotros. A vos, paz. Vamos, paz.